Buenas, estamos otra vez acá, espero que estén todos bien. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema de la estructura y la estructura específicamente en la psicosis, que como yo les dije en la presentación anterior, aunque resulte un poco oxímoron, les había dicho que no trabajo con las estructuras, trabajo con posiciones dentro, posiciones existenciales, si se quiere llamar así, y posiciones lógicas, pero vamos a hablar primero de lo previo a toda esta cuestión. Hay un texto de Lacan que se llama De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Se trata de un texto del año 1957-58, está en los escritos tomo 2, donde Lacan expone justamente acá el esquema L, el esquema R, el esquema I, y la metáfora paterna, que viene a reemplazar al Edipo freudiano, ¿no? Como ya se sabe. Lo interesante del título es que en la psicosis hay tratamiento. Y tendríamos que ver un poco esta cuestión de lo posible, ¿no? De este significante posible. ¿Qué nos estaría indicando? En primer punto, que en la neurosis hay tratamiento, parecería que no cabe duda, porque un significante por sí solo no significa nada, y si es posible en la psicosis, estaríamos hablando de que la neurosis sí lo es. Y segundo, que en la psicosis sería posible en algunos casos. Yo creo que el tratamiento, es decir, la cura, siempre es posible a condición que esa posibilidad esté en suspenso. Al igual que cuando digo que hay fin de análisis a condición de que no haya fin. ¿Se entiende? Hay fin de análisis a condición de que sea infinito, a condición de que también quede en suspenso. Hay un texto de Freud de 1894 que se llama Las neuropsicosis de defensa. En el tercer apartado, Freud va a hablar de la Verwerfung, que es una palabra que Lacan prefiere no traducir y que después va a hablar de preclusión. Esto se ha digamos que se ha traducido como rechazo o como desestimación. Es el mecanismo que se ejercería de eso que articuló como representación inconciliable. Es decir, que para Freud la representación y el monto de afecto son tratados como bloques únicos. Hay otros lugares en la obra de Freud donde aparece el término, por ejemplo también en el caso de El hombre de los lobos, que para muchos es una neurosis, que es como la especifica Freud, para otros es una perversión y para algunos es una psicosis, bueno, justamente porque hay esta alucinación, porque aparece la Verwerfung. En 1924, Freud escribe un artículo que se llama La pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, y dice que el delirio sustituye, a modo de parche, en el lugar en que se produce la ruptura de la red de representaciones. Lacan utiliza el término importado de lo jurídico, es decir, que la preclusión o lo precluido quiere decir que hay una extinción o consumación de la facultad procesal, es decir, que hay una clausura definitiva donde no hay regreso. La forclusión quiere decir foro que cierra, foro, foris, y clauder, cerrar. Entonces, preclusión es un término jurídico que Lacan va a utilizar y que, como dijo en su seminario RSI de 1974, allí donde dijo que Freud no era lacaniano justamente, dice que se aparta también de esto Freud e introduce, ya en 1954, en la introducción al comentario Jean Hippolyte, y sobre todo en su seminario 3, desde la primera clase, desde la 16 de noviembre del 55, que termina definiendo en la última clase del seminario del 4 de julio del 56, cuando habla del falo y del meteoro, en el seminario 4. ¿Qué es la forclusión en términos clínicos para Lacan?
Para entender el mecanismo forclusivo para Lacan, primero hay que dar un paso previo, y que es entender qué quiere decir la metáfora paterna. Les pido que vayan a la instancia de la letra, que es un texto fundamental de Lacan. Acá en la pizarra hay algunas cosas que escribimos, que es el matema de la metáfora. La metáfora es una figura retórica que consiste en identificar y reemplazar, como ustedes saben, un término por otro. Por ejemplo, si yo digo tus cabellos de oro, bueno, como se ve, estoy reemplazando el oro por el color rubio. La primera operación de la que parte Lacan está escrita a partir de este matema, que es el deseo de la madre sobre una X, que está escrito en la pizarra. En la pizarra hay una DM, el deseo de la madre sobre la X. ¿Qué es la X? La X es el significado del sujeto. Hay un S2 que sería el primer término lógico del sujeto y el deseo de la madre que es el falo. Es decir, no existe la madre con nobles sentimientos, como decimos siempre para Lacan. La madre es el deseo de la madre y el deseo de la madre es el falo. Ahora bien, ¿cuál sería cómo entraría aquí la cuestión de la metáfora? Bueno, lo que Lacan llamó el nombre del padre, que metaforiza un poco la cuestión del deseo de la madre, que está escrita también en la pizarra. Es decir, que Lacan escribe el resultado de la operación y lo formula con ese matema que está escrito ahí. Es decir, que entonces el nombre del padre es el producto, el resultado de la metáfora paterna. Noten cómo esta operación está ligada a la función fálica y recuerden que hablamos de elementos covariantes en la presentación anterior. Es decir, estos son los elementos que empiezan a funcionar en el sistema, en la estructura. Entonces, el deseo de la madre, si ustedes lo ubican como un S2, pero hay para Lacan aún un tiempo anterior, que es justamente el nombre del padre, que podríamos ubicar como S1, también ustedes van a ver escrita esta metáfora de esta otra manera, S1 sobre S2, S2 sobre X, donde S1 es un elemento X fuera del conjunto, es decir, que S2 sería la batería significante. S1 sería el trazo que estaría representando al sujeto, a pesar de que pueden llegar a ver también el matema de otras maneras, como también está escrita acá en la pizarra. Nombre del padre. El nom du père en realidad quiere decir el apellido, porque el nombre de pila en francés se escribe prénom, es decir que el nombre del padre en realidad sería el apellido del padre, si vamos ahí, pero nosotros vamos a conservar lo que está puesto en el significante, que aparte tiene una homofonía entre nom y no. La palabra nombre y la palabra no. ¿A qué se diría no? Bueno, nosotros hemos aprendido que el no sería a la célula que está acá escrita como deseo de la madre, sobre X, a ese goce incestuoso, por decirlo así, ¿no? Entonces, este sería lo que conocemos como el primer tiempo del Edipo, donde habría que reconocer la metáfora paterna, y la operación metafórica hace que un significante, el nombre del padre, reemplace toda la cadena. Es decir, de allí que podríamos preguntarnos si el nombre del padre de la fórmula izquierda es el mismo que el nombre del padre que acá anota en la cuestión derecha. El nombre del padre no es el padre simbólico, ni es el padre imaginario. Sería para los analistas en todo caso el padre real que produce la falta simbólica en la operación de castración. Y de acá que también se dice que el significante del nombre del padre funda la ley que recubre las leyes del intercambio simbólico. Esto ordenaría las significaciones y de ahí que el falo aparece como un operador. Entonces, el nombre del padre es la ausencia justamente del padre, es la metáfora de esa ausencia, es lo que está presente en el deseo de la madre. Hay que aclararlo bien, no vamos a creer, como digo siempre, que es don Ramón el que va a comprar la pasta de los domingos. Está presente en el deseo de la madre. Ya sabemos lo que quiere decir
el padre muerto, etcétera, etcétera. Bien, en la pizarra está escrito el esquema R, que tendríamos que analizar conjuntamente con el esquema lambda, pero vamos a retomar un poco el tema de la forclusión. Entonces, retomando el tema de la forclusión, ¿qué es lo forcluido para Lacan? Acá en la pizarra hay un esquemita que simplifica un poco el esquema lambda, que lo utilizamos para el esquema de la psicosis, con el famoso caso Pengo del fiambrero. Como ustedes observan, Lacan acá no escribe el matema de la mayúscula. Habíamos dicho que la mayúscula es la metáfora del nombre del padre, pongamos, ¿no? En el esquema de una cuestión preliminar, el esquema lambda va a estar modificado, lo va a escribir de otra manera, lo vamos a volver a escribir en la pizarra. En este esquema modificado, ustedes fíjense que a lo que Lacan llama la cascada significante parecería que, ¿no?, un significante, otro significante, donde no hay un punto de capitoné. El nombre del padre parecería que estaría en cero, el significado estaría en cero, hay un agujero del significado, que esto es lo que se llama la perplejidad, que sería en realidad la modificación también del esquema R, es el esquema I, que ahora después lo vamos a mostrar. Pero para Lacan lo que estaría forcluido sería este significante del nombre del padre. Es interesante porque en el esquema I, Lacan no va a dejar de poner el falo, va a poner el falo sub cero. Vamos a ver qué dice en la página 558, la edición de 1987, en este texto de una cuestión preliminar, texto de 1958. Dice: para que la psicosis se desencadene es necesario que el nombre del padre verworfen, es decir, precluido, es decir, dice, sin haber llegado nunca al lugar del gran otro, sea llamado allí en oposición simbólica al sujeto. Es la falta del nombre del padre en ese lugar lo que, por el agujero que abre en el significado, inicia la cascada de los retoques del significante, de donde procede el desastre creciente del imaginario, hasta que se alcance el nivel en que significante y significado se estabilizan en la metáfora delirante. Es decir, que la metáfora delirante va a suplir la falta de la metáfora paterna, según se leyó a Lacan de esta manera. Entonces, falta el nombre del padre, es llamado y no está, hay un desastre del imaginario, el yo, el cuerpo, y la metáfora paterna no existe y se suple con la metáfora delirante. Entonces, ¿qué se deduce de este párrafo? ¿Qué repiten los analistas desde hace 100 años? Bueno, entonces, si A equivale a la metáfora paterna y no existe metáfora paterna, no existe nombre del padre, no existe A. Y entonces el significante de la falta del otro no existiría en la psicosis, sino que escriben el significante S, nada, S. Es decir, que tampoco existe fantasma, no existe falo, no existe significación. Y hay una segunda deducción lógica: no existe deseo en la psicosis, los psicóticos no aman, los psicóticos no hacen transferencia, y mucho menos analítica, no existe la relación, habría existencia de la relación sexual, justamente al revés que la neurosis, habría existencia de la mujer, como si no se entendiese que es otra cosa, lo que quiere decir la mujer, y los psicóticos llevarían el objeto A en el bolsillo. Por lo tanto, tampoco se angustia. Bueno, estas cosas que yo les acabo de decir está más o menos en el 99% de todos los escritos psicoanalíticos lacanianos que yo he leído, y he leído muchos, que están en todos lados. En todos lados, los que hemos leído, los que nos hemos formado, se ha llegado a decir que incluso hay esquemas que, bueno, se ha llegado a decir en escritos muy importantes, autores importantes, que la castración no se produjo en la psicosis, que en el campo del otro. Estoy leyendo acá cosas que apunté de varios escritos que no los voy a citar, pero es lo que se conoce en el 99% de los casos. Así está escrito
en los textos psicoanalíticos, y a falta de ser el falo de la madre, la gran famosa frase que se repite, Schreber es la mujer que le falta a Dios. Es decir, que se concluye con este gran apotegma. Todas estas frases que se repiten en la parroquia lacaniana: no hay inscripción de la castración, hay ausencia de la metáfora paterna, lenguaje de órganos, todas estas cuestiones que se vienen repitiendo en función de esto que acabamos de ver, que les repito, si A equivale a la metáfora paterna, no existe metáfora paterna, no existe A, no existe nombre del padre, no existe nada, no hay fantasma, no hay deseo, no se angustia, el objeto en el bolsillo, no hay nada. Por eso consideré muy importante aclararles en la presentación anterior sobre la estructura, que era como un preliminar a este trabajo sobre la psicosis, que la estructura de la que estamos hablando es la estructura del lenguaje y que no hay nadie por fuera de esa estructura. Esto tiene que ver con lo que también decimos entre analistas, si hay o no hay análisis en la psicosis. También les diría, no quiero manejar un porcentaje estadístico, pero que en su gran mayoría los analistas piensan que no hay. Acá hay algo que es importante diferenciar, que es cuando voy a citar también al amigo Félix Morales, que investigó sobre esto y que lo tiene también publicado, la cuestión del analista o del alienista y la cuestión de una traducción que se hizo en Paidós, en el seminario 3, que dice Lacan que nos contentaríamos con hacer de secretarios del alienado. Esto está en la versión del Paidós, en la página 295, que justamente Paidós la tituló en la clase 16, Secretarios del alienado. Sin embargo, la versión de Staferra, en su página 165, dice: nos contentaremos no solo con hacernos los secretarios del alienado, como uno dice, para hacer un reproche a la impotencia de los analistas, como uno dice, es a eso que se limitaba durante mucho tiempo la investigación de la psiquiatría clásica. Pero yo diré que de otro lado, hacerlo al punto donde nosotros nos encontraríamos casi caer tan bajo otros reproches que serían más graves. No solamente de ser los secretarios, sino de tomar aquello que él nos narra al pie de la letra, aquello que en verdad es justamente aquello que hasta acá ha sido considerado como la cosa a evitar. Recuerdan esto que hablábamos en la presentación sobre estructura, ¿no? Otra vez volvemos al pie de la letra, es decir, leer el texto igual que se lee en un discurso neurótico. Podríamos preguntarnos dónde ha quedado entonces el tema de la metáfora, esta cuestión que también se repite en los analistas. Los psicóticos no hacen metáfora, no hacen chistes. He escuchado por ahí que también dice que no pueden volar en avión. Bueno, no sé, como si los neuróticos fóbicos no tuviesen miedo de volar en avión. No entiendo bien esas cosas. Entonces, la versión de Staferra habla del alienista para la psiquiatría, ¿no? Está clarísimo acá cómo, esto por eso también lo trabaja Félix Morales, donde habla del alienista para el psiquiatra y del analista como gran diferencia para atender el padecimiento humano. No es que el psiquiatra, porque quiero aclarar esto también, porque a veces nos corren con esos temas que son realmente no tienen ningún asidero. No es que el psiquiatra o el médico no quiera el bien del paciente o no trabaje con el padecimiento. Son epistemes diferentes y trabajan desde otro lugar. Básicamente, el psiquiatra es un médico que medica y que para eso ha estudiado y que para eso es su oficio, ¿no? Es decir, es como comparar el odontólogo con el urólogo, más o menos. No nos estamos comparando, estamos diciendo que una disciplina hace un campo operatorio y con eso hace una clínica porque tiene una teoría, y otra disciplina hacemos otra clínica porque tenemos otra teoría, y depende qué teoría y cómo la leemos. Entonces, no alienista, sino analista. Bueno, yo creo que vamos a hacer una tercera parte mejor para poder ahondar un poco más en estos temas.
y plantear también alguna otra propuesta. Los espero, gracias, nos vemos.